Bueno, como para seguir con lo que estuvimos hablando el otro día, estamos hablando de la membrana plasmática. Estuvimos comentando algunas cosas generales que ya conocían ustedes de la membrana y bueno, nos pusimos a hablar un poquito acerca de ciertas características de los componentes más abundantes de la membrana, que son los fosfolípidos. ¿Sí? Nos introducimos un poquitito a la parte de los fosfolípidos, pero ya vamos a volver sobre eso, pero ahora la idea es tratar de empezar primero que nada recordando algunas características generales de la membrana que ya habían conocido, ¿sí? Y después empezar a meternos en cada elemento de la membrana por separado. Eh, Recordemos que la membrana plasmática es la estructura que no solamente que va a rodear a la célula y separar los espacios principales de lo que sería el exterior y el interior celular, sino que a través de la membrana plasmática la célula va a recibir distintos tipos de información del medio que la rodea o de las células que sean sus vecinas. Todo tipo de comunicación de la célula con el entorno siempre va a ser ejecutada a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Tengan presente eso porque si se ha preguntado alguna vez que la mayoría de las comunicaciones entre la célula y su entorno ocurren por medio de la membrana plasmática, no, la mayoría no. Todas las comunicaciones ocurren a través de la membrana plasmática. ¿Sí? Todo tipo de información va a ser mediado por la membrana plasmática, que no solamente va a encargarse de rodear a la célula, sino que también va a constituir una verdadera barrera de permeabilidad selectiva, donde lo que trataba de hacer justamente es seleccionar de forma, de acuerdo a sus propias necesidades, digamos, qué elementos podían ingresar y aquellos que no lo podían hacer, o qué elementos salían y cuáles no. ¿Sí? Para eso, bueno, va a contar con una estructura general donde nos encontrábamos con lípidos, proteínas e hidratos de carbono que en conjunto iban a constituir lo que se llamaba la membrana plasmática. La estructura básica era la bicapa lipídica, que estaba formada únicamente por fosfolípidos, el único elemento con capacidad de formar por sí mismo bicapas en la membrana. ¿Sí? Entonces es importante considerar sobre todo a esta bicapa lipídica, por eso es importante también saber cómo está constituido un fosfolípido para poder entender después cómo va a responder esta membrana a los tipos de transporte que ocurran a través de ella. ¿Sí? La estructura va a determinar las formas de transporte, o sea que si uno no conoce a la membrana plasmática, después obviamente que es más difícil entender el tema transporte. El tema membrana plasmática no es un tema que se tome mucho como teoría, pero, sin embargo, si vos no sabes membrana plasmática, se te dificulta mucho saber transporte, ¿sí? Así que tengan presente eso, por eso hay que estudiarla bien a la membrana. Aparte que va a estar relacionado con un montón de otros temas, como especializaciones de membrana, el propio sistema endomembranas, entre otros temas, ¿sí? Eh, Es una estructura dinámica y fluida. Los componentes que la están formando se están moviendo en todo momento, ¿sí? Están sufriendo constantemente cambios de posición dentro de la propia membrana. Eso se fue determinando cuando se empezaron a investigar un poco acerca de las células y bueno, se empezaron a utilizar distintas técnicas para ir señalizando determinados componentes dentro de la membrana, ¿sí? Se empezaron a utilizar algunos tipos de colorantes especiales que permitían teñir determinadas estructuras. Entonces, cuando vos colocabas en la membrana, que estaba moviéndose todos los componentes, colocabas un elemento que estaba teñido, ¿sí? Vos lo mirabas al microscopio y el elemento estaba en un determinado lugar en un momento y al rato dejabas de mirar, volvías a mirar la misma membrana y veías que ese mismo elemento estaba en otro lugar completamente distinto. Entonces ahí se empezaron a dar cuenta de que
Los elementos están siempre moviéndose desde un lugar a otro. Es difícil encontrar en dos momentos que vos mires en una imagen al microscopio, es difícil encontrar al mismo componente en el mismo lugar, justamente porque están en continuo movimiento, ¿sí? Están en Cris, continuo movimiento, ¿sí? ahí dice, no es visible al microscopio ocular, óptico, perdón, pero sí al microscopio, Electrónico. que sería, ah, ya, Electrónico. gracias. Óptico es esto y esto es electrónico, ¿sí? No es visible al microscopio óptico, pero sí al electrónico, ¿sí? Bien. El espesor de 6 a 10 nanómetros, barrera homeostática porque va a regular el equilibrio entre el espacio que está por fuera y por dentro de la célula, ¿sí? Recuerden que en la célula la membrana plasmática no es la única membrana que hay a nivel celular, ¿sí? Recuerden que ya conocieron que hay otros elementos que se conocen como organoides membranosos, ¿sí? Organoides membranosos, que también van a estar constituidos por los mismos componentes de la propia membrana, ¿sí? Organoides membranosos vamos a tener en el interior de la célula que van a estar constituidos también por los mismos elementos de la propia membrana. El sistema de endomembranas, las mitocondrias, peroxisomas y cloroplastos son ejemplos de organoides, también membranosos, ¿sí? También membranosos, igual que la membrana plasmática, ¿sí? Organoides membranosos se refieren a que tienen la estructura muy similar a la de la membrana plasmática, lípidos, proteínas y hidrato de carbono, ¿sí? Los mismos componentes básicos. Tengan en cuenta eso, cuáles son organoides membranosos y cuáles son no membranosos, ¿sí? Cualquiera sea la membrana que se esté hablando en la célula, sea la membrana plasmática o sea alguno de los organoides de naturaleza membranosa, todos van a compartir la misma estructura original, la misma estructura original, ¿sí? Obviamente que las proporciones de alguno u otro componente pueden ir variando, incluso en la misma célula, ¿sí? Capaz que, por ejemplo, qué sé yo, invento, ¿no? A forma de ejemplo en el sistema, vamos a pensarlo así, miren, todos estos elementos que ven acá en el dibujo, acá tenemos la membrana plasmática y el sistema de endomembranas, ¿sí? La membrana plasmática y el sistema de endomembranas. Capaz que los componentes lipídicos de la membrana plasmática son equivalentes bastante a los de la red trans, pero no van a ser completamente iguales. Ser que acá haya algún predominio de algún lípido en particular que ya en la membrana sea menos importante que esté presente, ¿sí? O sea, incluso dentro de la misma célula, las proporciones de algún componente en particular pueden ir variando, ¿sí? Eso tener presente. Bueno, es importante entender de que, bueno, lo del mosaico fluido ya lo dijimos, ¿sí? Componentes están en continuo movimiento, como baldosas en un suelo, ¿sí? Y la estructura básica es la bicapa lipídica. Esto ya lo habíamos comentado. Es importante entender, como les decía recién, que tanto afuera como adentro de la célula, tanto afuera como adentro de la célula, nosotros contamos o tenemos dos espacios completamente acuosos. Son espacios completamente acuosos. Entonces, recuerden que la mayoría de los componentes de la membrana, la mayoría de los componentes de la membrana van a tener un doble comportamiento en su estructura, ¿sí? Los lípidos y las proteínas principalmente, que son los elementos más abundantes de la membrana, estos dos, se van a caracterizar por ser elementos que van a contar con una parte polar,
o hidrofílica y una parte no polar o hidrofóbica. ¿Sí? Cuando vos te encontrás, cuando vos te encontrás en una misma estructura, cuando vos te encontrás en una misma estructura con una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿sí? Cuando dentro de la misma estructura vos te encontrás con una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, se dice de que el comportamiento es anfipático, ¿sí? El comportamiento de esa estructura es anfipático. Los lípidos y las proteínas van a tener esta característica, van a ser anfipáticos, ¿sí? O sea que cuando nosotros analicemos la estructura de un lípido o de una proteína, va a contar, digamos, con un sector que se lleve bien con el agua y un sector que no se va a llevar bien con el agua, ¿sí? Un sector que se lleve bien con el agua y un sector que no se lleva bien con el agua. Eso es común de ver en un lípido o en una proteína. Ya vamos adelantando y vamos metiéndonos en la cabeza que la mayoría de los componentes de la membrana tienen un comportamiento anfipático, ¿sí? Los hidratos de carbono en particular son los que van a ser diferentes porque ellos van a ser muy solubles en agua, entonces ellos van a ser más bien hidrofílicos en su gran parte, ¿sí? Los que son principalmente anfipáticos van a ser las proteínas y los lípidos, ¿sí? Cada tanto díganme un sí por lo menos o algo, porque si no, no sé si estoy hablando solo o qué mierda. Sí, Cris. Bueno, Sí. Cris, Sí, Cris. Ah, Bueno, bueno. profe. Ah, bueno. Digo, no sé, ¿eh? Ya que no me prenden las cámaras, por lo menos hagan una señal de que están respirando. Eh, Señor. eh. Se hacen los vivos ustedes, ¿eh? Cris, los hidratos de carbono son hidrofílicos. Los hidratos de carbono son hidrofílicos, Dale. ¿sí? Bien. De todos los componentes de la membrana, los hidratos son los que tienen ese comportamiento diferente. Los otros van a ser hidrofílicos, ¿sí? Trata todo lo mismo que les comentaba ya anteriormente, ¿sí? BPS es barrera de permeabilidad selectiva, todo lo mismo que ya dijimos, constituida básicamente por hidrato de carbono, proteína y lípidos. Ya saben eso. La membrana va a tener un montón de características que después vamos a conocer, como por ejemplo, va a presentar una permeabilidad, ¿sí? Recuerden que si hablamos de permeabilidad, ¿a qué hacíamos referencia? Ah, sí, deja o no deja pasar cierta sustancia. Claro, si vos decís que algo es Es permeable, selectiva sería, ¿o ¿no? si vos decís que es permeable es porque deja pasar cosas a través de ella, ¿sí? O sea que permeabilidad hace referencia a la capacidad de pasaje de moléculas a través de ella. La membrana plasmática tiene como característica que es permeable, ¿sí? Es permeable. Pero además de la permeabilidad, después vamos a comentar algunas cosas acerca de otras propiedades de la membrana, como por ejemplo lo que se denominan el autoensamblado y autosellado, ¿sí? Pero la membrana plasmática, por ahora lo que quiero que ustedes tengan en su cabeza es que tiene una cierta permeabilidad, ¿sí? Va a ser fluida, va a contar con otra propiedad que es el autoensamblado y autosellado, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que hay que tener presente acá es que Cris, si vos separás, ¿sí? Una monocapa de la otra, como lo vemos acá, si vos separás una monocapa de la otra, resulta ser que la membrana, por más que las dos tapas, esta que ustedes están viendo acá, formen parte de la membrana, cada tapa de esa membrana, cada monocapa,
va a contar con elementos diferentes. O sea que una de las características o propiedades que va a presentar la membrana es ser asimétrica. Va a ser asimétrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la membrana sea asimétrica? Que la distribución de los componentes que van a formar parte de ella va a ser diferente en ambas monocapas. Por más que vos veas acá las dos monocapas como que sean la misma cosa, en realidad los elementos que van a estar formando parte de la monocapa externa van a ser diferentes a los de la monocapa interna. Eso de hecho ya lo comentamos la clase pasada cuando le daba los ejemplos de los fosfolípidos que se ubican en una monocapa y en otra. ¿Se acuerdan? Sí, Chris. Sí, ¿Qué Cris. fosfolípidos, Cris, qué fosfolípidos eran de monocapa externa? La fosfatidilcolina y la esfingomiolina. Fosfatidilcolina y esfingomilina eran de monocapa externa. Los demás eran de monocapa interna. ¿Sí? Cada elemento tiene su propia ubicación, cada elemento tiene su propia tarea que va a desempeñar, ¿sí? Esto es para recordar lo de la asimetría de la membrana, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta cuál es la monocapa externa? Por lo general es fácil darse cuenta cuál es la monocapa externa porque de los componentes de la membrana, ¿sí? Si bien cada uno de ellos tiene su propia ubicación, hay un elemento muy sencillo de observar, ¿sí? Hay un elemento muy sencillo de observar que son los hidratos de carbono. Cuando uno observa los hidratos de carbono van a estar ocupando la superficie del lado del exterior, ¿sí? O sea que si yo miro una membrana al microscopio y veo que de un solo lado hay hidratos de carbono, eso está bien que sea así. Y ya automáticamente a mi cabeza tiene que venir que el lugar donde yo veo los hidratos de carbono es el lado externo. El lado de la monocapa externa es el que va a presentar los hidratos de carbono asociados. ¿Sí? Eso es recontra importante, ¿eh? En cuanto a las proteínas, ya comentando un poquito, adelantándome, ¿cómo se llamaban las proteínas que atravesaban la membrana? Completamente. Intrínseca, Intrínseca, transmembrana. Intrínsecas, integrales o transmembrana. Por más que acá se parezca que la proteína está distribuida por ambas monocapas de igual manera, ¿sí? La verdad de la cuestión es que siempre van a aparecer de esta manera, miren, como está acá en el dibujito. Céntrense en este dibujito que yo rayé acá al costado. Esta es la monocapa matricial y esta es la monocapa citoplasmática. Acá está el sector transmembrana, miren, el sector transmembrana de la proteína. Cuando una proteína va a atravesar la membrana, por lo general se dispone de esta manera, miren, hacen como un rulo, ¿sí? Hacen como un rulo tirabuzón ahí, ¿sí? Hacen como un rulito tirabuzón cuando van a atravesar la membrana, hacen algo así, ¿sí? Esa estructura, que parece como un rulo tirabuzón, ¿sí? Es una estructura en hélice alfa, ¿sí? En hélice alfa. La mayoría de las veces, para atravesar la membrana, la mayoría de las veces, para atravesar la membrana, la proteína va a disponerse de esa manera, en forma de hélice alfa. Pregunto una cosa. Escuchen bien, ¿eh? La proteína se dispone de esta manera para poder introducirse, pasar a través sobre todo de lo que es el centro de la membrana. El centro de la membrana es principalmente hidrofílico o hidrofóbico. 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 ¿Cómo?
Hidrofóbico. Hidrofóbico. Hidrofílico. Al que dijo hidrofílico tiene que ir a estudiar, ¿eh? Hidrofóbico. Las colas no se llevaban bien con el agua. Las colas no se llevan bien con el agua. Fobia al agua le tienen. Fobia al agua. ¿Está? Así que ojo con eso. Y acá, cuando la proteína hace la estructura en hélice alfa, ¿sí? Se va a disponer de esa manera para poder atravesar ese centro hidrofóbico, ¿sí? Para poder relacionarse y atravesar ese centro hidrofóbico, ¿sí? La proteína se dispone en esa orientación en hélice alfa. Les pregunto, vamos a hablar más amplio de todo esto, pero ¿les parece que si yo quiero atravesar un sector hidrofóbico, qué tipo de aminoácidos va a tener que tener en ese lugar la proteína? ¿Aminoácidos con o sin carga? Con Sin carga. carga. Sin. Sin carga. Sin Sin carga. Sin carga. carga. Si Sin tiene carga. aminoácidos con carga, si tuviera aminoácidos con carga en contacto con las colas de los fosfolípidos lo van a tratar de estar echando a la proteína, no sería estable su estadio en la membrana si en este sector que va a atravesar la parte hidrofóbica tuviera aminoácidos hidrofílicos. Tiene que tener en el sector transmembrana, en el sector que atraviesa la membrana, va a tener que colocar principalmente aminoácidos hidrofóbicos, sobre todo en las zonas de contacto o en las zonas de relación con las colas de los fosfolípidos. Sobre todo en el sector que se relacione con las colas de los fosfolípidos, es fundamental que en esta hélice alfa estén colocados aminoácidos hidrofóbicos. ¿Tiene sentido, no? Sí, Cris. Sí. Sí, Bien, Cris. bien. ¿Qué va a pasar acá? Resulta ser que las proteínas no se presentan de esta manera como lo están viendo acá. Generalmente, una proteína transmembrana, noten esto, noten lo que yo hice acá, noten lo que yo hice acá. Hice dos proteínas transmembrana, este es el sector transmembrana, pero esta roja, después del sector transmembrana, miren los otros dos espacios que uno mira hacia la matriz, uno mira hacia el citoplasma. En la proteína que está en rojo, ¿qué lado el de afuera o el de adentro es más voluminoso? El de adentro. ¿Y El adentro? interno. El lado de adentro es más voluminoso que el lado de afuera. ¿Y en la otra proteína? Por De fuera. De Lado de afuera. afuera. El sector que está mirando hacia la matriz. Bueno, perfecto. Eso hay que tener presente acá. ¿Por qué? Cuando, cuando se dieron cuenta, cuando analizaron la composición de la membrana y se dieron cuenta de que una monocapa y la otra estaban formadas por diferentes componentes, ¿sí? Mediante técnicas especiales se trataron hay una técnica que se llama técnica de criofractura, donde a la membrana se la congela y se la golpea con una especie de cuchilla, ¿sí? Cuando se golpea con una especie de cuchilla, se traza una línea que pasa sobre la zona media de la membrana. O sea, la cuchilla parte a la membrana. Es un comentario para que entiendan cómo funciona nomás. Pero la cuchilla pasaría acá por todo el medio de la membrana, ¿sí? Para, de esta manera, como se ve acá en el dibujo, separar una monocapa de la otra. ¿Ven? ¿Ven que acá se están separando una monocapa de la otra? Esto podría ser por técnica de criofractura, ¿sí? Es para, si yo quiero analizar la composición de la monocapa externa y de la monocapa interna, se hizo esta técnica y ahí se dieron cuenta de que los componentes eran diferentes en una monocapa y en la otra. La cuestión es esta. Con los fosfolípidos todo bien porque de última cada uno está en su propia monocapa, o sea que se pueden separar y demás. Los hidratos de carbono claramente van a quedar en el lado de la monocapa externa porque solamente están en ese lado. Pero miren lo que pasa con las proteínas.
Miren lo que pasa con las proteínas. ¿Qué comportamiento tienen las proteínas cuando uno quiere separar una monocapa de la otra? Generalmente la proteína va a quedar solamente incrustada en una de las dos monocapas. Fíjense que esta proteína quedó incrustada en la monocapa citosólica o citoplasmática y en el lado equivalente, en la monocapa matricial, quedó como un hueco, ¿ven? ¿Se puede ver ahí? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí, sí. Bien. Lo mismo van a hacer estas otras que estén acá. Cuando se vaya despegando una bicapa de la otra, ¿sí? Las proteínas solamente quedan adosadas a una de las dos monocapas, ¿sí? Cris, ¿Qué se tiene en cuenta para esto? Ahí ya te escucho. ¿Qué se tiene en cuenta para esto? ¿Cómo sabemos por qué quedó esta acá y no la otra? Esto se debe a que esta proteína seguramente haya tenido esta característica, haya tenido el sector citoplasmático más voluminoso. Entonces, cuando la cuchilla parte la membrana a la mitad, se encuentra con la proteína, ¿no? Se encuentra con la proteína. Y a la proteína no la podés partir a la mitad. Entonces, el plano de la cuchilla hace esto. Deja a la proteína asociada a la monocapa que tiene el sector con mayor volumen de la proteína. Entonces, si esta quedó en monocapa citosólica, ¿qué quiere decir? Que el lado más voluminoso de la proteína, ¿hacia dónde estaba? hacia el Hacia el Interior. Hacia el lado citosólico. ¿Y qué va a pasar cuando quiera hacer lo mismo con esta otra? ¿En qué monocapa va a quedar esta proteína? En la matriz. la En la externa. matricial. En la la monocapa matriz. matricial, en la monocapa externa o matricial va a quedar. Y va a quedar el hueco en la del lado citosólico. ¿Se entiende, no? Sí, Cris. Sí, O Cris. sea que las proteínas también dan asimetría. Las proteínas también dan asimetría. Porque a la hora de separar una monocapa y la otra, ¿sí? La proteína quedará incrustada en la monocapa donde se encuentre el mayor volumen de ella. Todo siguiéndome, ¿no? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí, Sí, profesor. Bien. ¿Me estaban por preguntar algo recién? Sí, Cris. ¿Por qué solamente queda en una parte nomás? ¿Cómo? ¿Por qué solamente queda en una parte, por ejemplo, en la parte citosólica, por ejemplo, que queda incrustado Y nomás? pasa que la técnica en sí no la corta la proteína a la mitad, digamos. Tiene que dejar toda la estructura junta. Para vos destruir una proteína tenés que utilizar un detergente fuerte generalmente. Entonces, la proteína queda del lado donde está el mayor volumen de ella nomás. No se la puede, el plano de corte no es lo suficientemente fuerte como para romper los enlaces peptídicos de las proteínas. De hecho, no conviene que las rompa porque si vos querés estudiar las proteínas, te conviene mantenerlas enteras inicialmente, ¿sí? En esa técnica de criofractura, que es una de las más utilizadas, el plano del corte no rompe a la proteína, entonces se comporta de esa manera. Ya, gracias. ¿Vamos? Igual podríamos hablar más amplio porque hay excepción a la regla, pero como no les van a preguntar, no se los voy a comentar. ¿Estamos, no? Porque no tiene sentido. No vamos a desviar demasiado de la clase. Cris, Sí. una pregunta, si podés la contestar, si no, no. Arre. En las Ajá. colas, ¿qué pasa? O sea, se mojan, ¿qué? ¿Qué cosa? Cuando se divide, ¿qué pasa Ajá. con las colas? ¿Qué pasa con las G? Con las colas, No, esto es todo a nivel laboratorio. Es todo a nivel laboratorio. Las colas no es que no puedan tomar contacto con el agua. Van a tratar de evitarlo. Y aparte después vos vas a conocer lo que se conoce como principio de autoagregación, donde vamos a comentar justamente, ¿sí? Que vos saques una monocapa así no significa que vaya a quedar siempre así. Si vos a esta monocapa la sacás y la colocás en otro espacio líquido, los fosfolípidos se reacomodan solos para tratar de que las colas no toquen el agua. O sea, esto transitoriamente se separa así. Después vos decidís qué hacer
Generalmente se lo desarman para estudiarlo en laboratorio, pero si las colas llegaran a tomar contacto con el agua, como vos me preguntas, los fosfolípidos no es que quedaron así como una capa continua, sino que se reacomodan para evitar el contacto. ¿Sí? Tienen la capacidad de hacerlo, tienen la capacidad de reagruparse o reacomodarse espontáneamente al tomar contacto con agua. ¿Sí? Gracias, Chris. Bueno, fíjense lo que les dice acá. La mayoría de los componentes que la forman tienen un doble comportamiento. Un sector hidrofóbico y un sector hidrofílico. Habíamos dicho cómo se llamaba una estructura que tenga esas dos partes. Anfipática. Anfipático. Es una estructura anfipática o anfifílica. ¿Sí? Los sectores van a estar unidos por uniones de tipo no covalentes con otro elemento, pero después covalentes entre el sector hidrofílico e hidrofóbico. Ahora les comento igual. Los hidratos de carbono que se ubican en la superficie son la excepción a esto. Se agrupan con lípidos y con proteínas, formando así glucolípidos y glucoproteínas. Los hidratos se pueden asociar con lípidos. Entonces tenés un glucolípido. Y con hidrato de carbono, con proteínas, una glucoproteína. ¿Sí? Bien. Ellos son hidrofílicos, principalmente, ¿sí? Como ya les decía. Y acá nos empezamos a meter en los componentes lipídicos. Acá nos empezamos a meter en los componentes lipídicos. Atentos acá, ¿eh? Entonces, de todos los componentes de la membrana, la gran mayoría son anfipáticos. Eso es un concepto general, pero que hay que tener presente bien guardado en su cabeza. Porque cada vez que yo hable de un elemento diferente, salvo en el caso de los hidratos de carbono, yo siempre me voy a encontrar con un sector que se lleve bien con el agua y un sector que no se lleve bien con el agua. Un sector hidrofílico y un sector hidrofóbico. Siempre voy a contar con esos dos sectores. ¿Sí? Bueno, y vamos a empezar a meternos un poco más de lleno a la parte lipídica. Vamos a centrarnos en la parte lipídica. Dentro de los lípidos, nosotros vamos a tener a los fosfolípidos, a los glucolípidos y al colesterol. ¿Sí? De todos ellos, de los fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, ¿sí? Hay que tener presente de que todos son estructuras anfipáticas. Todos son estructuras anfipáticas. O sea que todos van a tener un sector hidrofílico y todos van a tener un sector hidrofóbico. De acá, como notarán ustedes, están marcados los fosfolípidos, pero porque son los más abundantes en comparación a cualquier otro elemento de la membrana, los fosfolípidos son los elementos más abundantes de toda la membrana, ¿sí? Dentro de los lípidos, obviamente que también lo son, el elemento más abundante, ¿sí? Y bueno, y en menores cantidades a los fosfolípidos vamos a tener a los glucolípidos y al colesterol. Recuerden que de los elementos de la membrana, los únicos que pueden formar bicapas, los únicos con capacidad de formar bicapas, son los fosfolípidos. Los únicos con capacidad de formar bicapas son los fosfolípidos. ¿Sí? Bien. Y son los elementos cuantitativamente más altos. ¿Sí? Los de mayor cuantía o mayor cantidad. ¿Sí? Bien, bien, bien. De esos fosfolípidos hay varias cosas que saber, ¿sí?
Primero que nada, que ya lo habíamos comentado, los fosfolípidos van a estar divididos en dos familias, ¿sí? ¿Qué diferenciaba a una familia de la otra? El grupo alcohol, El alcohol que presentaban. ¿Cómo se llamaba el alcohol de una familia y el alcohol de la otra? Glicerol y eficol. Glicerol y efingol, ¿sí? Al nombre le agregan una L y listo. Efingol o algunas veces también pueden llegar a nombrarle como efingosina, ¿sí? Efingol o efingosina. Bueno, el grupo alcohólico es el que me permite separar a una familia de la otra, ¿sí? Primer cosa importante. Y de los de mayor miembro son los glicerofosfolípidos, que ya comentamos un poquito en la clase pasada, ¿sí? Hay toda una serie de cosas que tenemos que saber acerca de los fosfolípidos, ¿sí? Toda una serie de cosas que hay que saber acerca de los fosfolípidos. Varias cosas de esas ya las estuvimos estudiando en la clase pasada. Ya vimos la clasificación de los fosfolípidos en glícero y fingo, ¿sí? Clasificación en glícero y fingo, que como recién me dijeron, tiene que ver más que nada con lo que tenga que ver con la parte alcohólica, ¿sí? Con el alcohol que presente cada subfamilia. Tenemos que estudiar las partes de un fosfolípido, ¿sí? Para estudiar las partes de un fosfolípido, esto va a ser lo nuevo ahora, para estudiar las partes de un fosfolípido, vamos a tomar de ejemplo a los glíceros, ¿sí? ¿Por qué tomamos de ejemplo a los glíceros? Porque son los más abundantes, ¿sí? Vamos a analizar la estructura de un glícero fosfolípido. O sea que tenemos que tener como alcohol al glicerol, ¿sí? Bien, tengan en cuenta eso. Vamos a ver las partes de un fosfolípido, ¿sí? Pero de los glíceros fosfolípidos. ¿Qué vamos a encontrarnos? En la composición de un glícero fosfolípido, nos vamos a encontrar, acá está el fosfolípido dibujado un poco más grande de lo normal, ¿sí? Verán que el fosfolípido tiene una cabeza y tiene una cola, ¿sí? Tiene una cabeza y tiene una cola. La cabeza es el sector hidrofílico polar, ¿sí? Hidrofílico polar que va a presentar, por lo tanto, cargas eléctricas, ¿sí? Ese es el sector que solemos llamar la cabeza del fosfolípido, ¿sí? Este es el sector de la cabeza del fosfolípido. Es el sector hidrofílico polar. Y el sector hidrofóbico no polar va a estar dado por este sector, que van a ser las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Este es el sector de las colas. Tienen cabeza y tienen colas. Las cabezas se llevan bien con el agua, o sea que las cabezas son hidrofílicas, mientras que las colas van a ser hidrofóbicas. No les gusta relacionarse con el agua, ¿sí? La unión entre ellos dos, entre la cabeza y la cola, es mediante un enlace de tipo covalente, ¿sí? Acá se va a establecer un enlace de tipo covalente. Eso es más bien químico. Si en química se los dan después, eh, le prestarán atención. Yo ahora le comento de forma general. No me voy a meter mucho a hablar de química porque química es el que sabe, Matías. Bien. Hidrofílica o polar, hidrofóbica o no polar. ¿Sí? Cabezas y colas. Eso como forma básica.
Si nosotros analizamos, fíjense que acá se está trazando una línea, ¿sí? Se está trazando una línea acá que está marcando el punto de separación de la cabeza y de las colas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos vivos? Sí, Gris. Sí. Gris, Bueno. profesor. Bueno. Está trazada la línea de separación entre las cabezas y las colas. ¿Sí? Bueno, presten atención a esto, por favor. Todo lo que está por encima de esa línea, todo lo que está por encima de esa línea es lo que va a estar constituyendo la cabeza del fosfolípido. Esto es esto. ¿Sí? Y todo lo que esté por debajo de la línea, las colas acá, son estas dos cadenas que ven acá que tienen muchos carbonos. Esta es una cola y esta es la otra cola del fosfolípido. ¿Sí? Tengan presente eso. Entonces, vamos a analizar. ¿Me estaban por preguntar algo? ¿No? Me pareció que escuché. Bueno, vamos a analizar cómo está formada la cabeza y cómo está formada la cola. ¿Sí? La cabeza, hidrofílica o polar, va a estar formada por un grupo alcohol. Primero vamos a lo más sencillo. Vamos a enumerar los tres elementos. Va a tener un grupo alcohol, ¿sí? Un grupo alcohol, un ácido fosfórico y una molécula variable que se llama radical. ¿Sí? Una molécula variable que se llama radical. Esos son los tres componentes que van a formar la cabeza. El alcohol, el ácido fosfórico y el radical. Esos son los tres componentes que constituyen la cabeza de un fosfolípido. El grupo alcohólico, el ácido fosfórico y el radical. Acá el grupo alcohólico está de forma sencilla representado. Obviamente que el alcohol no va a estar formado solamente por carbonos, no puede estar formado únicamente por carbonos, pero eso es lo que a mí me interesa desde el punto de vista biológico. El alcohol llamado glicerol, ¿sí? El alcohol llamado glicerol es un alcohol formado por 3 carbonos en total. ¿Sí? Bien. La cuestión es la siguiente. De esos tres carbonos del glicerol, uno de ellos va a estar unido al ácido fosfórico. ¿Sí? Uno de ellos va a estar unido al ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico, a su vez, va a estar unido al radical. Fíjense cómo está representado el dibujo. Uno de los carbonos unido al ácido fosfórico y el ácido fosfórico al radical. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos tiene el glicerol entonces? Tres. 3. 3 carbonos. A estos dos todavía lo dejamos en duda, ¿sí? Todavía no vamos a aclarar, no vamos a explicar qué hacen estos dos carbonos. Acá todavía esto no los tocamos. Pero el tercer carbono del glicerol, ¿con quién se está uniendo entonces? Con el Con el ácido ácido El fosfórico. ácido fosfórico. Con un ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico a su vez con él, Radical. Radical. ¿sí? Molécula radical. Bien.
Ácido fosfórico, esto es lo que le da el nombre de, miren, glícero fosfolípido, fosfolípido, glícero fosfolípido. ¿Está? Glícero fosfolípido. Tiene glicerol y tiene ácido fosfórico. Entonces, glícero fosfolípido. En química seguramente habrán visto o verán, no sé si ya vieron compuestos, cómo se forma el ácido fosfórico, pero el ácido fosfórico, la fórmula química es H3PO4. ¿Sí? No importa, pero ese es el ácido fosfórico. La cuestión es esta. Estos dos carbonos de glicerol todavía no los tocamos. El tercer carbono del glicerol se une al ácido fosfórico. Y al ácido fosfórico se une la molécula variable o radical. ¿Sí? Entonces hasta acá tenemos un glícero fosfolípido. Pero todavía no hablamos mucho de para qué sirve esta molécula que se llama radical. Esto va a ser muy importante, esta molécula, porque esa molécula, que puede ser, miren lo que puede ser colina, puede ser serina, puede ser etanolamina o puede ser inositol, esa molécula variable o radical. O sea que dependiendo de quién sea el radical, ¿para qué va a ser importante, les parece a ustedes, el radical? Para determinar el fosfolípido. Para determinar el tipo fosfolípido. Hasta glicerol y hasta ácido fosfórico podría ser cualquiera. Pero de acuerdo al radical que tenga ese fosfolípido, si el radical es la colina, el fosfolípido va a ser fosfatidilcolina. Si el radical es la serina, se va a llamar fosfatidilserina. Si el radical es la etanolamina, se va a llamar fosfatidiletarolamina. Y si es el inositol, fosfatidilinositol. ¿Está? O sea que para darle el nombre a la familia de fosfolípido, se considera al alcohol. Y para saber cuál es el miembro de la familia, cuál es el tipo de fosfolípido en particular, ¿qué elemento es importante? El El radical. 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 El radical. ¿Sí? El radical. El radical va a ser el importante para determinar, digamos, qué tipo de fosfolípido es del que estamos hablando. ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí, Cris. Bien, bien. Denme un segundito que veo algo y ya vengo, ¿sí? Denme un segundito. Eso respecto al uno de los tres carbonos del glicerol, ¿sí? Acuérdense qué forma la cabeza y qué forma las colas, ¿sí? La cabeza está formada por el glicerol, el ácido fosfórico y el radical, que es el que le da el nombre al fosfolípido, ¿sí? Ahí vimos uno de los carbonos del glicerol, ¿sí? Ese tercer carbono es importante para unirse al ácido fosfórico. Pero ¿qué pasa con los otros dos carbonos de glicerol? Los otros dos carbonos de glicerol, los otros dos carbonos de glicerol, se van a estar conectando a lo que se suele denominar una cadena carbonada. ¿Sí? Miren esto. Los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, ¿sí? Toda forma de vida, ¿sí? Toda forma de vida en general, aparte de los tres componentes principales de toda célula, toda forma de vida tiene un componente muy abundante que es el carbono, ¿sí? Y elementos que no tienen vida también, ¿sí? Van a estar constituidos por eh, abundantes cantidades de carbonos. Estos carbonos, no sé si habrán visto algo en la parte de química, ¿sí? Pero estos carbonos van a tener una cierta capacidad de unirse a otros componentes, ¿sí? Un carbono va a tener como un total de 4 como bracitos que le permiten conectarse con otros componentes, ¿sí? Es lo que se suele denominar la valencia química de un elemento.
La valencia del carbono es de 4, ¿sí? Valencia de 4, ¿sí? Los tipos de enlaces que le van a unir con otros componentes, los tipos de enlaces que le van a unir con otros componentes se pueden presentar de esta manera, como ven acá, que van a ser los enlaces de tipo simples, ¿sí? Acá se ve un carbono con 4 enlaces simples, ¿sí? Cuando el carbono se presenta de esta manera, con todos sus enlaces simples conectándose a otras estructuras, se habla de que el carbono está saturado. El carbono está saturado, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso de que el carbono se encuentre de otra manera? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el caso de que el carbono se encuentre de otra manera? Acá se puede ver un carbono que tiene enlaces simples, dos enlaces simples, pero del otro lado tiene un enlace con dos linitas, que es lo que se suele presentar cuando hay un enlace doble, ¿sí? O sea, acá sus valencias se distribuyeron de maneras diferentes. Sus 4 valencias se distribuyeron formando dos enlaces simples por separado y un enlace de tipo doble. Y en este tercer caso, el carbono tiene un enlace simple y del otro lado tiene un enlace triple. Ahí ocupó sus 4 valencias, ¿sí? Cualquiera de estos dos carbonos que ya tienen algún enlace que no sea simple, o sea, hay un doble enlace o un triple enlace, ya en estos casos, cuando se presenta un carbono de esta manera, con un doble o triple enlace, se dice que son carbonos insaturados, ¿sí? Si vos ves en la estructura algún carbono que tiene un doble o triple enlace, ya es un carbono insaturado. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí, Cris. Sí, Cris. Sí, gris. Sí, profe. Cris. Bien, bien, bien. Las colas de los fosfolípidos, las colas de los fosfolípidos no son más que ácidos grasos, ¿sí? Las colas de los fosfolípidos no son más que ácidos grasos. Son ácidos grasos, ¿sí? Pero esos ácidos grasos que forman las colas de los fosfolípidos, van a estar formados por cadenas de carbono, ¿sí? Van a estar formados por cadenas de carbonos que se van enlazando entre sí. O sea que los ácidos grasos, los ácidos grasos están constituidos por cadenas carbonadas. Los ácidos grasos están constituidos por cadenas carbonadas, ¿sí? Cuando vos ves que un carbono se enlaza con otro, se enlaza con otro, se enlaza con otro, se enlaza con otro, así, esto estamos viendo una cadena carbonada, ¿sí? Los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono suelen tener muchas cadenas carbonadas en su composición, ¿sí? De hecho, se toma de la cadena carbonada, se suele tomar algún carbono y se los van enumerando. Después van a ver qué criterio se sigue para enumerarlos, pero vamos a suponer que este fuera el carbono 1, este el carbono 2, este el carbono 3 y así. Y hay estructuras que tienen muchísimos carbonos, ¿sí? Estructuras, pero de amplias cadenas carbonadas donde llegaba a tener más de 30 carbonos a veces, ¿sí? O sea, realmente son estructuras bastante largas, ¿sí? La cuestión es esta. Lo que ustedes conocían como colas de los fosfolípidos, hasta el momento, son ácidos grasos, lo cual tiene sentido. Las colas eran hidrofóbicas o no polares. Entonces, que ahora yo les diga que son ácidos grasos, tiene sentido, porque sabemos que los ácidos grasos, todo lo que sea grasoso,
no se lleva bien con el agua. Entonces tiene sentido que esa sea la parte no polar o hidrofóbica de un fosfolípido. ¿Sí? La porción hidrofóbica o no polar entonces está constituida por cadenas carbonadas de ácidos grasos, ¿sí? Donde las cadenas van a tener una longitud que puede ser variable. No siempre el número de carbonos que van a estar formando esas cadenas va a ser el mismo. Las cadenas carbonadas suelen presentarse en número de 14 a 24 carbonos. 14 a 24 carbonos en esas cadenas. ¿Sí? Tengo 14, tengo 24 y todo un rango en el medio, o sea que hay todo un espectro en el medio ahí que puede ser posible. O sea que realmente es una longitud variable. Ya vamos a ver, pero de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga los ácidos grasos del fosfolípido, ¿sí? Eso le va a poder determinar la capacidad de movimiento que tenga en la membrana, ¿sí? La longitud, repito, de las colas de los fosfolípidos, de los ácidos grasos, ¿sí? La longitud va a ser determinante de la capacidad de movimiento que tenga un fosfolípido. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, Sí, Cris. sí. Sí, sí, Sí. Bien, Sí, presten atención a esto. A nosotros nos quedaba por comentar qué pasaba, cómo colaboraban los otros dos carbonos del glicerol con esto. Sabemos que está formando el glicerol parte de la cabeza, pero tenemos que ver para qué sirven esos dos carbonos. Los dos carbonos restantes del glicerol, los dos carbonos restantes del glicerol, se van a estar conectando con cadenas carbonadas de ácidos grasos. Se van a estar conectando con las cadenas carbonadas de ácidos grasos. O sea, van a servir para unirse con las colas. Acá estaría representado un carbono del glicerol y el otro carbono. ¿Sí? Dos de los tres carbonos del glicerol sirven para unirse con las colas de los fosfolípidos, que son cadenas de carbono, cadenas carbonadas. ¿Qué longitud de cadena tienen? De De 14. 14 a 24 14 a carbonos. 24 14 a carbonos. 24. ¿Es importante la longitud de las cadenas Sí, Para Sí. la movilidad. para la movilidad? Bien, vamos a ver. Acá yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta es la menor longitud posible. ¿Sí? Esta es la menor longitud posible. Si yo quisiera representar acá al fosfolípido, como lo hice hoy, ¿eh? Como lo hice hoy. Acá estaría la cabeza, todo esto formando parte de la cabeza, y acá estaría la cola del fosfolípido. Una cola recta y una cola que está como torcida, ¿ven? Quiero que noten ese detalle, que lo mismo hice acá, una cola como más recta y la otra la torcí un poco. Bueno, vamos a ver a qué se debe eso. Vamos a analizar, porque no fluido. ahí ya vamos, ahí ya vamos. Pero miren esto, vamos a analizar esta primer cola. Está bastante recta. ¿Qué pueden ver acá ustedes en esta cadena carbonada? ¿Qué Que tipos son todos de...? más enlaces corta. simples. Claro, los carbonos están conectados por enlaces Simples. Simples. simples, o sea que tiene carbonos que saturados o insaturados. Saturados. 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 Tiene todo carbonos saturados, ¿sí? Esta cadena de ácido graso, esta cadena carbonada, tiene todos carbonos saturados. Como toda la estructura presenta carbonos saturados,
la cola que se va a formar en ese sector, la cola del fosfolípido, cuando se presente con estas características, todos sus carbonos conectados por enlace simple, va a formarse esto, una cola de tipo saturado. ¿Sí? Bien. Pero miremos lo que pasa en la otra cadena. En la otra cadena, solo podemos ver, vamos siguiendo la cadena, vamos siguiendo la cadena. Los carbonos se están conectando todos por enlace que es Simple. 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 Y de repente, ¿qué pasó? Hay un Y un doble enlace doble enlace. Hay un doble enlace. O sea que ahí estamos en presencia de un carbono que es insaturado. insaturado. Cuando el carbono pasa de ser saturado a ser insaturado, como en este caso, ese doble enlace genera como una especie de torsión en el espacio, ¿sí? Genera como una especie de torsión en el espacio de esa cadena carbonada. O sea que desde ese lugar, miren esto, por favor, desde ese lugar, cuando veíamos la cola del fosfolípido hasta ese lugar, venía como más recta, más recta, más recta, pero ahora que se encuentra con el doble enlace, en el sector del doble enlace se genera como una especie de angulación. Se genera como un ángulo en el lugar donde está presente el doble enlace. ¿Me siguen? Sí, Cris. Presenta como una especie de angulación en el sector donde aparece el doble enlace. Cris, La pregunta, ¿Sí? puede ¿puede haber ser, varios, bueno, puede haber varios enlaces dobles? ¿Cómo? Sí, puede haber varios enlaces dobles. Pueden haber más de uno. Sí, sí, sí. Pero en distintos carbonos, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. el enlace doble, ¿qué genera con la cadena carbonada? una Una torsión. angulación. Un Sector torcida, angulación. ángulo. Una desviación de esa cadena carbonada, una angulación. ¿Sí? Es como que una de las colas estuviera como quebrada y se tuerce un poco más hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso, porque la presencia de un enlace doble en la cadena carbonada genera un ángulo de torsión o un ángulo de desviación de la cadena. ¿Sí? Bueno, miren y díganme esto. Si yo dibujara un fosfolípido así, ¿cómo están sus colas? Saturadas. Rectas. Saturadas. Si yo dibujo un fosfolípido de esta manera, ¿cómo están sus colas? Insaturado. Sí, las Saturadas. Y en este otro, Una saturada y una insaturada. una saturada y una insaturada. ¿Cómo está acá en el dibujo? Bueno, si bien se pueden llegar a encontrar fosfolípidos con colas saturadas, fosfolípidos con colas insaturadas, ¿sí? La forma más común de observación de un fosfolípido es esta. La mayoría de las veces, un fosfolípido se va a presentar con una cola saturada y una cola insaturada. ¿A qué se debe la insaturación de las colas? Un enlace doble o Al triple. enlace doble. A la presencia de un enlace doble. ¿Sí? Eso se ha preguntado, ¿eh? Puede ser triple también, La Cris. insaturación de las colas es consecuencia de la presencia de un doble enlace, de la aparición de un doble enlace. ¿Sí? Cris, puede ser, Insaturación, ¿eh? No, no saturación, porque han puesto en algún examen, la saturación de las colas es debido a la presencia de un doble enlace. No, la insaturación. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué me estaba diciendo?
Sí, puede haber un triple enlace también. ¿Puede llegar a haber un triple enlace? Sí, puede llegar a haber un triple enlace, pero lo que vas a ver generalmente en el fosfolípido son dobles, ¿sí? Porque un triple enlace implicaría que tenga unido a un lado a un carbono y del otro lado a otra estructura y ya no tendría capacidad de enlaces a otros componentes, Dale. ¿sí? Bien. ¿Alguien que repita lo de la insaturación, por favor? La insaturación de las colas se debe a la presencia de doble enlace. La insaturación de las colas se debe a la presencia de un doble enlace. O sea, lo que está en el dibujo, lo que está redondito al verde sería el doble enlace que eso hace que tenga un ángulo y la hace también insaturada a la Exactamente, cadena. exactamente. El enlace doble hacía que se tuerza, que se doble la cadena carbonada, que cambie de dirección, ¿sí? Y eso se manifiesta como que cuando vos ves al fosfolípido, tiene como una patita rota, ¿ves? Tiene como una patita torcida. Una patita le digo yo, pero eso son las colas. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, Cris. Cris. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, Cris. No, No, Cris. Cris. Bueno. Habíamos dicho que eh, la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática tenía ciertas características como la asimetría, permeabilidad, fluidez, autosellado, autoensamblado, ¿sí? Una de las cosas que hace que la membrana funcione correctamente, ¿sí? Es su estado fluido, ¿sí? Una de las cosas que hace que la membrana funcione bien es su estado fluido. El estado fluido de una membrana es fundamental para un montón de tareas a nivel celular, ¿sí? La membrana plasmática, al igual que el citoplasma mismo de la célula, puede a veces encontrarse de una forma un poco más como de aspecto líquido y en otros momentos puede tener como un aspecto más como gelatinoso, ¿sí? Dependiendo de lo que tenga que realizar de tarea, ¿sí? Che, ¿qué onda con las cámaras, eh? Cada vez peor están. En vez de mejorar, cada vez peor. Estamos pensando Y mucho. me doy cuenta que no tienen ninguna cámara prendida. Ya hablamos de lo que trae de consecuencia la cámara apagada. Es como que le decís no toque la caca y ahí van y tocan la caca. Pero la miércoles. Bueno, dale. Todos estamos con cara de dormido, no importa. No le voy a dar más clases, sino le voy a hacer, le voy a tomar examen, examen, examen. Fíjense, jodecha, amigo. Bueno, factores que influyen sobre la fluidez de la membrana. ¿Sí? La fluidez es un factor muy importante a tener presente para el correcto funcionamiento de las células. ¿Sí? Básicamente, con hablar de fluidez es hablar de movimiento, hablar de que los componentes se van a estar movilizando desde un lugar a otro siempre, en todo momento. ¿Está? Sí, profesor. Bien, bien. La cuestión es esta. Van a haber un montón de factores que van a ser influyentes sobre la capacidad de movimiento que tenga la membrana, sobre la fluidez que tenga la membrana. Una de las cosas, ¿sí? Es que tengan o cadenas saturadas o cadenas insaturadas los fosfolípidos, ¿sí? Y vamos a plantear esta situación. Fíjense,
Acá, ¿cómo están las cadenas de los fosfolípidos? Las colas. Saturada. Saturada. Las colas Saturadas. están Saturada. saturadas en los Saturada. fosfolípidos, ¿sí? Pero fíjense que al estar las colas de forma saturada, los fosfolípidos es como que estuvieran, ¿vieron cuando te subía a un colectivo y está llenísimo, que va todo apretadito así con la gente que no te podés ni mover? Bueno, esa sería la forma en que se encontrarían los fosfolípidos cuando sus colas estén saturadas. Están todos muy compactos, muy apretaditos, no se pueden mover mucho porque hay poco espacio. Se amontonan tanto, ¿sí? Que tienen poca capacidad de movimiento. O sea que cuando las colas estén saturadas, en una membrana vamos a suponer que encontramos una gran cantidad de fosfolípidos de cola saturada, o sea, de esta manera, eso es negativo para la fluidez. No permite que se muevan correctamente cuando las colas son saturadas. De forma contraria, acá vemos la forma más común de presentación de un fosfolípido, que es con una cola saturada y la otra insaturada. ¿Qué pasa en este caso? Como el fosfolípido tiene como una de las colitas como quebrada un poco por la presencia del doble enlace, ¿sí? Ese quiebre en el sector de la cadena carbonada hace que el fosfolípido ocupe un mayor espacio, digamos, o requiera una mayor separación con el fosfolípido que se encuentra al lado. O sea que se genera como una mayor distancia entre uno y otro. Cuando aparecen los dobles enlaces, cuando las colas aparecen insaturadas, es como que un fosfolípido estuviera más separado del otro. De esta manera, si estuviera una persona un poco más separada de la otra, ¿te podés mover mejor o peor? Mejor porque hay más Mejor. espacio. Mejor. Te mueves mejor porque hay más espacio, ¿sí? Así como cuando la gente sube al colectivo, está todo apretadito, así que no te puedes mover, de repente empiezan a bajar gente, ¿sí? Y ya estira las patas, ya si encuentra un asiento te sentás, ya está todo más cómodo. Entonces, eso pasaría en este caso. Cuando el predominio sea de colas insaturadas, entonces la membrana va a ser más fluida. ¿Vamos hasta ahí, no? Ahí está la importancia de que haya un predominio de una o de otra. ¿Cuál nos conviene para una mayor movilidad? La insaturada. 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 Las Insaturada. insaturadas mejoran el movimiento. ¿Sí? Bien, eso primero que nada. ¿Ya Cris, analizamos? Sí. ¿puedes mandar esta imagen al grupo después? No, nada, Cande, dibújalo. Pues, Sí, pues reina, sí, yo les mando. dale, gracias. No hay nada. Entonces, insaturada es lo que me ayuda, digamos, a una... Acá dice factores que influyen en la fluidez, o sea, puede ser positivo o negativamente. Ahora estamos analizando lo positivo y lo negativo, pero vamos a centrarnos sobre todo en lo que aumente más la fluidez, ¿sí? Aumente más la fluidez. ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a centrarnos en esto sobre todo, ¿sí? ¿Cómo podemos aumentar la fluidez de una membrana de acuerdo a su composición, ¿sí? La composición de la membrana puede ser determinante de su fluidez verdadera, porque depende de cómo se presentan en este caso los ácidos grasos, o saturados o insaturados. Esto me permite mayor movilidad de los componentes o menor movilidad. Longitud de las cadenas hidrocarbonadas, le dice. O sea, longitud de las cadenas carbonadas. Carbonadas o hidrocarbonadas es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? Presten atención a esto que les voy a mostrar. Voy a borrar esto un ratito acá. ¿Sí? Y les voy a mostrar esto. Si vos tenés fosfolípidos,
Fíjense, pongo algunos fosfolípidos. Esta es la bicapa lipídica de mi membrana. Y los fosfolípidos son de cola, no importa si está saturada o insaturada, pero miren la longitud de las colas. Miren la longitud de las colas. Son longitud de cola corta. Son de cola corta. ¿Sí? Cola corta. Y acá les dibujo otra membrana. ¿Sí? Otra membrana. Con los fosfolípidos con un poco las colas un poco más largas. ¿Sí? Porque dijimos que podía tener de 14 a 24 carbonos. Bueno, miren esto. Vamos a suponer, ahí tengo las colas de los fosfolípidos. ¿Sí? Fíjense que son un poco más largas las colas en este caso. ¿Sí? Presentándose de esta manera. ¿En cuál pueden ver que hay mayor probabilidad de roces entre las colas en la zona del medio? Las En las colas que tienen las largas. cadenas De más cadena largas. larga. En las cadenas largas, las de cola más larga. ¿Sí? ¿Cuál de las dos situaciones les parece que va a ser favorecedora del movimiento y cuál no? Las cadenas cortas me parece a mí que van a ser más fácil que se muevan, en cambio las largas no, porque Cadenas se chorrean cortas, mucho. cadenas cortas, ¿sí? Conviene, más que a la cadena larga. ¿Sí? Porque en la cadena larga van a estar rozándose las colas y si vos te vas tropezando, por decirlo así, chocando con otras estructuras, eso te entorpece. Miren cómo yo trato de mover mis dedos y los choco contra mis otros dedos de la otra mano y se frenan, ¿sí? Se frenan los movimientos. Lo mismo pasa cuando los fosfolípidos se quieren mover. Este están en una monocapa y estos están en la otra. Son fosfolípidos de diferente monocapa. Cuando son de cola corta, ni se tocan en el medio, entonces se pueden mover más libremente. Pero si las colas son largas, como que se solapan parcialmente, entonces cuando uno se quiere mover y se choca con el otro, se van entorpeciendo el movimiento. O sea que me conviene una cola corta o una cola larga. Corta. Corta. Hola, corta. Una cola corta. ¿Sí? Conviene una cola corta, en este caso, en los fosfolípidos. ¿Sí? Longitud de las cadenas. Analizamos ahí cómo influye la longitud de las cadenas en la fluidez de la membrana. Eh, ¿Verdadero o falso? A predominio de colas insaturadas, mayor capacidad de movimiento de la membrana. Verdadero. 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 ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Verdadero? Bien. ¿Verdadero o falso? La longitud de las cadenas de los ácidos grasos, la longitud de las cadenas de los ácidos grasos es directamente proporcional a la capacidad de movimiento que genera. Verdadero. 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 A mayor longitud de la cadena, le dije que son, ¿qué? La longitud y la capacidad de movimiento que le dije que eran. Sería inversamente proporcional. Le dije que son directamente proporcional. Longitud de la cadena con capacidad de movimiento. O sea, les dije básicamente que cuanto más largas sean las colas, mayor movimiento. Falso. Falso, tiene que ser. Falso. Es falso, tiene una relación que es Inversamente proporcional. Inversamente. inversamente proporcional. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, Cris. Cris. Sí. Bien entendido esto, ¿eh? Bien entendido, porque si no van a ir a pifiarla, ¿eh? Se supone que ustedes tienen que poder razonarla bien y entenderla bien al momento del examen, así que por favor, ojo con eso de los de directo e inverso. Por eso ya les venía comentando anteriormente que era directo y que era inverso, ¿sí?
Todo lo que dijimos antes nos va a servir una banda para lo que es todo lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Yo en la primer parte, que yo le llamo siempre generalidades celulares, yo les trato de informar de forma básica todo cómo funciona general en la célula, pero lo que más trato de hacer con ese periodo es, que es largo encima, es aumentarles el vocabulario sobre los temas, ¿sí? Que conozcan la parte básica de cada tema, pero darle vocabulario, que sepan esto de qué es directo, qué es inverso, ahora hace que todo sea más sencillo, ¿sí? Bien, esos dos factores ya vimos. Hasta ahora nos conviene que sean predominio de cola insaturada y cola corta, ¿sí? Bien, pero me falta hablar de los otros factores que influyen sobre la fluidez, ¿sí? Falta hablar de los otros factores que influyen sobre la fluidez. La cuestión es esta. A ver, vamos al que es un poquito más sencillo. Vamos al que es un poquito más sencillo, que sería eh, lo de la temperatura. ¿Cuándo están más inquietos ustedes? ¿En verano si no tienen un ventilador o un aire? ¿O en invierno acostadito en la cama con una frazada? Y en verano. Si vos Verano. en verano te cortan la luz o no tenés un ventilador en la casa, un aire acondicionado, lo que sea, te empezás a soplar con lo que tenés a mano y te empezás que te mueves para un lado y te mueves para el otro y estás todo inquieto porque estás incómodo del calor que hace. ¿Sí? Si está fresquito, está en pleno invierno, podés dormir hasta tarde. Yo no sé ustedes, pero yo incluso prendo el aire y me tapo así hasta el último pelo en la cabeza y que se pudra el mundo. ¿Sí? Bueno, así. Saquen su propia conclusión. ¿Cómo influye la temperatura en la fluidez? Asociando con En fluidez. este caso, si disminuye la temperatura, los fosfolípidos se compactarían. Claro, a descenso de temperatura, todo se compacta en la membrana, entonces va a tener más o menos fluidez. Si está todo Menos fluidez. apretadito. Menos fluidez. Menos fluidez. Claro. A menor Movimiento. temperatura, menor fluidez. Y a mayor temperatura, mayor fluidez. O sea que la fluidez y la temperatura tienen una relación directa o inversa. Directa. Directo. Directa. Directamente proporcional. ¿Ven? Ojo con eso, porque hay algunos factores que tienen una relación directa y otros que tienen una relación inversa. La temperatura, la temperatura es de relación Directa. directamente proporcional. ¿Sí? De hecho, es la única que tiene relación directamente proporcional. Porque dijimos hoy, bueno, dependiendo si vos hablas de saturadas o insaturadas en el primer caso. Si yo digo a mayor predominio de saturadas, alta saturación, ¿eso cómo da? ¿Qué influencia tiene en la fluidez? Menos fluidez. Es Menos Menos fluido. fluidez. Ahí Es sí sería relación inversa. Pero si yo analizo, en vez de con saturadas, analizo con insaturadas. Yo analizo con insaturadas. ¿Cómo queda transformado acá la cosa? A mayor insaturaciones, mayor Mayor fluidez. fluidez. Menos fluidez. mayor fluidez. Ojo con eso, porque ahora sí es una relación directamente proporcional. Con saturada era inversa, pero con insaturadas es relación directa. ¿Me siguen o no? Tienen que analizar bien de acuerdo al caso en particular que se los planteen. ¿Estamos? Sí, Cristian. Sí, Cris. Bien, 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 bien. Ya saben, 3 de los 5 factores que influyen sobre la fluidez de la membrana plasmática. El colesterol. Bueno, esto seguramente o lo hablemos más tarde en el segundo bloque, ¿sí?
Lautaro me está rayando la pantalla, te voy a prender fuego. Mira que te mando un virus de acá y te pudro en toda la computadora. Re pesado era. Está rayando la pantalla, Lautaro. Ah, no pasa nada. La cuestión es esta. Ya analizamos el primero, el segundo y el quinto. ¿Sí? Colesterol lo vamos a entender bien completo más adelante, pero a forma de entender este cuadrito ahora, el colesterol es como, siempre les digo, es como ese amigo que no se te despega jamás, ¿sí? Que te quería, no sé, vas a salir con tu novio o tu novia y está tu amigo ahí en el medio prendido, ¿sí? Ese que está en todos lados, ¿sí? Que no sabe ya cómo echarle, pero él sigue estando ahí. Bueno, el colesterol es algo así, El auténtico perro viejo. ¿eh? El auténtico perro viejo. Perro viejo, A garrapata, mi familia le claro, decimos chaperón. claro, una garrapata prendida todo el día, ¿sí? Bueno, así tal cual. La cuestión es esta. Entre los fosfolípidos, ¿sí? Fíjense, el colesterol es uno de los, también es uno de los lípidos de la membrana, ¿sí? El colesterol es otro de los lípidos de la membrana, pero no puede formar bicapas por sí mismo como los fosfolípidos. El único que forma bicapas por sí mismo son los fosfolípidos, los demás no pueden formar bicapas por sí mismos, ¿sí? Son mucho menores en cantidad que un fosfolípido. Cris, Sí, o sea que si vos, por ejemplo, nos preguntás que los lípidos pueden formar bicapas, sería falso, porque solamente los fosfolípidos son. los únicos que pueden formar bicapas son los fosfolípidos. Exactamente. Si yo te digo que todos los lípidos de la membrana son capaces de formar bicapas, sería falso. ¿Ah? Dale, gracias. Los únicos que forman bicapas son los fosfolípidos. Bien. Y acá tenemos, después vamos a ver la estructura del colesterol y demás. No es momento ahora, pero quiero que vean esto. Acá se puede ver, o acá también, cómo están los fosfolípidos, ¿sí? Eh, Pregunto una cosa, ¿no? ¿Los hidratos de carbono tenían alguna ubicación en particular? ¿Tenían presencia en monocapa externa, presencia en monocapa interna En o la externa. en En ambas? la externa. Solamente en la externa. O sea que los hidratos de carbono daban asimetría a la membrana. Sí. Sí, Sí. Los hidratos de carbono determinaban asimetría a la membrana. De hecho, a ver, la mayoría de los componentes de la membrana dan asimetría, porque cada uno tiene una ubicación, o yo voy a la monocapa interna o voy a la externa, ¿sí? Eso va alternando en cada componente. Pero ojo con lo que voy a decir. El colesterol, el colesterol, de hecho se los voy a mostrar y ustedes me van a decir, no se lo voy a decir yo. El colesterol no tiene una preferencia. El colesterol no tiene una preferencia en monocapa. Acá tenés colesterol en la monocapa externa y acá tenés colesterol en la monocapa interna. ¿Ven algún predominio de colesterol en alguna monocapa? No. 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 O sea que en cuanto a cantidades, primero hay que tener presente que el colesterol está ubicado en ambas monocapas, ¿sí? Y las cantidades en las que se presentan son más o menos equivalentes. O sea que de todos los componentes de la membrana, ¿sí? El único que no va a dar, el único que no da asimetría, que no determina asimetría en la membrana, es el colesterol. El único componente que no determina asimetría en la membrana es el colesterol. ¿Está? Porque se encuentran más o menos las mismas cantidades en ambas monocapas. No se hace el exquisito él como la fosfatidilcolina que dice, uy, no, yo voy a la monocapa externa. No, pero quédate en la interna. No, yo soy de monocapa externa.
No es como el fosfolípido que tiene una ubicación en particular. Él se puede ubicar en ambas monocapas, ¿sí? Que está todo bien, ¿sí? Y se distribuye bastante equitativamente, ya que no le va a brindar, no le va a proporcionar asimetría. Él no colabora en la asimetría de la membrana, ¿sí? Colesterol. Ya van a ver, pero ese colesterol siempre va a estar como ubicado entre fosfolípidos, ¿sí? Va a estar ubicado entre fosfolípidos. Y fíjense, no solamente que es un amigo que no se te separa nunca, sino que encima, imagínate que vos andes con tu novio, con tu novia, y tenés a tu mejor amigo o mejor amiga prendida del cuello, ¿sí? Todo el día prendida del cuello, abrazándote, ¿sí? Prendida del cuello. A donde vos te movés, tu amigo o tu amiga prendida del cogote, ¿tá? La capacidad de movimiento. A la puta. Pero, ¿qué pasó? Eh, Perdió el hilo de la clase. ay, a mierda, se pudrió la clase Se acá. distrayó un poquito. Mirá, 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 no, Tremendo trío. Es muy temprano. mirá la cara de los pezones, y bueno, sí, sí, por eso hay que tener una cama grande por las dudas, siempre. Le culpa a su amigo No, encima. bueno, ya fue. Por las dudas nomás. Por las dudas dijo el cura, ¿eh o no? Y se compró la cama a 2 plazas. ¿Eh o no? Pero, Relaciones poliamor ahí, boludo. ¿eh? Cuando tenés una relación poliamor. Claro, ahora que está de moda el poliamor, por las dudas, dijo. O qué sé. Bueno, vamos a dejarla ahí sin comentarios porque si no empeoramos nomás. Te contaron nomás lo del de A3. Ah, entiendo, está bien. Bueno, fíjense esto. El colesterol básicamente se prende de los fosfolípidos, ¿sí? Va una parte del colesterol que serían este sector de los 4 anillos que ven acá, que ahora vamos a ver en la estructura. Ese sector de los 4 anillos, cuando se une a un sector del fosfolípido, le da como una cierta rigidez. Si ustedes se imaginan todo el día prendido de una persona, o sea, una persona prendida de su cuello y ustedes caminando, moviéndose para un lado y para otro, esa persona que está prendida de vos te va a estar haciendo un peso extra que te va a incluso entorpecer la capacidad de movimiento, ¿sí? O sea que imagínense el colesterol como ese amigo pesado que está todo el día prendido de uno, ¿sí? Entonces, acá ya le está resumiendo lo que hace el colesterol sobre la membrana. Después lo vamos a analizar un poquito más, o vamos a recordar, ¿sí? Pero el colesterol disminuye la fluidez, porque básicamente se va a prender de algunos componentes de la membrana disminuyendo su capacidad de movimiento, disminuyendo su capacidad de movimiento. Disminuye la permeabilidad también de la membrana, o sea que cuando tengamos una membrana con mucho colesterol, el transporte de sustancias que ocurra a través de esa membrana va a ser sumamente selectivo, ¿sí? Va a ser poco permeable esa membrana. Cuando tiene mucho colesterol, es más difícil el pasaje de sustancias a través de una membrana, ¿sí? Y lo de la temperatura de transición de fase, y bueno, esto vamos a dejarlo para un poquito, para una de las siguientes clases, ¿sí? Ya no es momento por ahora, pero cuando hablemos de colesterol vamos a ver a qué hace referencia esto. Pero vamos a esto era lo que a mí me interesaba que ustedes se ubiquen. Más colesterol es, ¿qué fluidez? ¿Menos o más? Menos Menos. fluidez. No, o Menos. sea, es inversamente proporcional. Es una relación inversamente proporcional. Exactamente. ¿Sí? Después vamos a ver que tiene una cierta ventaja también, que eso tiene que ver con la temperatura de transición de fase. Después vamos a ver que así como hay ventajas, hay desventajas también de tener o de no tener colesterol. ¿Sí? Por ahora me interesaba que ustedes sepan cómo influye el colesterol en la movilidad de los componentes.
Concentración de colesterol, entonces, ya entendimos que a mayor concentración de colesterol, menos fluidez, y bueno, y viceversa. Cuando el colesterol es bajo, la fluidez aumenta, ¿sí? Porque es como que sos libre, ¿sí? Tu amigo no está prendido, tu amigo o tu amiga no está prendida del cuello, entonces sos libre de moverte más fácilmente por todos lados. La concentración de proteínas tiene un parecido, es de hecho la misma relación. El mismo análisis que hicimos con el colesterol es para las proteínas. Pero ¿por qué? ¿Por qué en este caso, si yo quiero más fluidez, me conviene tener menos proteínas? Porque resulta ser que de todos los componentes de la membrana, los de mayor peso, ¿sí? En este caso, como son moléculas de gran tamaño, ¿sí? Queremos hablar del peso de estas moléculas de gran tamaño, le llamamos peso molecular, ¿sí? Peso molecular. ¿Qué pasa con el peso molecular de las proteínas? El peso molecular de las proteínas es muy alto, ¿sí? El peso molecular de las proteínas es muy alto y similar a algo que pesa mucho, ¿sí? Similar a algo que pesa mucho. Si algo pesa mucho, ¿lo movés fácilmente o cuesta moverlo? Cuesta. Moverlo. Cuesta Cuesta. moverlo. O sea que si vos tenés un montón de componentes que pesan mucho, ¿eso te favorece o te entorpece la capacidad de movimiento de los demás? Te Me entorpece. entorpece. Te entorpece. Es como que vos tengas en ruta, vamos a suponer que vos estás viajando hacia algún lugar o te querías al supermercado en el auto, ¿sí? Y hay un montón de gente que está yendo hacia distintos lugares, ¿sí? Pero de toda esa gente, de todo el tránsito de autos que hay, solamente dos de los tantos, de los cientos de autos que hay, dos personas nomás saben manejar. Y todas las otras están recién aprendiendo a manejar. Obviamente que el tránsito se te va a entorpecer bastante, ¿sí? Porque el movimiento de esos autos, de esas personas que están recién aprendiendo a manejar, como más controlado, más lento, van andando despacito, porque recién están aprendiendo a manejar, entonces todo el tránsito se entorpece, ¿sí? Si tenés muchas cosas que pesan, ¿sí? Muchas cosas que pesan mucho, eso le da, no solamente que pesan mucho y que al moverse lentamente ellas le retrasa el movimiento a los otros, sino que además, al estar ocupando el lugar este lugar está ocupándolo una proteína, ¿sí? Al estar ocupando este lugar una proteína, es como que tengo menos lugar para los otros componentes. ¿Me siguen en lo que quiero decir? Sí, Cris. Está reemplazando otros componentes por proteínas. Si vos tenés muchas proteínas en la membrana, así como lo estoy graficando acá, vos tenés un montón de proteínas en la membrana. Al tener una gran cantidad de proteínas en la membrana, eso te quita espacio para los demás componentes, ¿sí? Y encima a eso sumale que las proteínas se mueven bastante más lento que otros componentes porque son de gran peso molecular. Entonces, esta membrana que tiene muchas proteínas, ¿va a ser muy fluida o poco fluida? Poco Poco fluido. fluido. Poco fluido. Va a ser muy poco fluida, ¿sí? O sea que la relación entre porcentaje de proteínas y fluidez, ¿es directo o inverso? Inverso. Es Inverso. inversamente proporcional. A mayor concentración de proteínas, Menor fluidez. Fluidez. menor fluidez va a tener la membrana. ¿Sí? Perfecto. Y ahí entendimos factores que influyen sobre la fluidez de la membrana. Quiero que me digan, teniendo en cuenta esto, todo lo que aumenta la fluidez de una membrana.
eh, las cadenas insaturadas, después también Cadenas insaturadas, longitud, la longitud de las colas longitud y ¿qué? la temperatura. Y longitud Longitud ¿qué? corta, Corta. longitud corta y ¿Qué la más? temperatura alta. Temperatura alta. ¿Qué más, Agus? No sé, eso no me quedó. Después Menor las presencia de proteínas también, colesterol, Colesterol y proteína, el mismo comportamiento. Si tenés poco, más fluidez. más fluido. Más Menor en fluidez. ambos casos. ¿cómo? Que para que haya mayor fluidez tiene que haber menos concentración de colesterol y proteínas. Eso, exactamente. Cuanto menos haya de ellos, más fluidez va a haber. Ahí quedó, Agus. Sí, gracias. Bien, bien, bien. Kiara, eh, baja temperatura no. Era Ese, mayor temperatura. ese fue el único. Lo otro está todo bien. Lo otro está bien. ¿Sí? Bien. Lo otro está todo bien. Pero es alta temperatura. ¿Sí? Dale, súper. Vamos por las dudas, ¿viste? Para que quede bien en claro. Bueno, entendimos todo este dibujo, entonces ahora ya entendimos la estructura de un fosfolípido. Entonces, la cabeza, el sector polar hidrofílico, está formado por el alcohol, el ácido fosfórico y el radical. Dos de los tres carbonos del glicerol se unen a cadenas carbonadas de ácidos grasos de longitud variable y el tercer carbono se une al ácido fosfórico. ¿Sí? Las colas son, por lo general, una saturada y la otra insaturada. Ya saben que la insaturación es debido a la presencia de un doble enlace. Generalmente lo consideran como doble, ¿sí? Porque ya si hay un triple, no podría unirse con otro componente después, ¿sí? La cadena terminaría ahí, digamos, ¿sí? La insaturación de las colas se debe a la presencia de un doble enlace, que ¿qué hace sobre la cadena? Hace que la cadena carbonada se desvíe, cambie de ángulo, ¿sí? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿La presencia de doble enlace es bueno o es malo para la fluidez? Es bueno. Es bueno, porque aumenta la fluidez. ¿Sí? Estamos con esto. ¿Preguntas de esto? Chris, ¿Sí? ¿sería lo mismo decir que las colas son los ácidos grasos o las cadenas hidrocarbonadas? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Dale. Las colas están formadas por cadenas carbonadas, digamos. ¿Sí? Que son los ácidos grasos mismos. Exactamente. Todo es sinónimo. Hablar de cola o hablar de ácido graso o hablar de cadena carbonada de ácido graso, todo lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No, Cris. No, Cris. Bien. Perfecto. Entonces, ya sabemos la clasificación, ya sabemos las partes de un glicerofosfolípido, ahí está la cabeza, el radical, el ácido fosfórico y el glicerol, las colas, cadenas carbonadas de ácidos grasos, que puede ser una saturada y una insaturada. Por lo general, ¿se pueden llegar a presentar las dos saturadas o las dos insaturadas? Sí, pero es raro, ¿sí? Generalmente hay una saturada y una insaturada. Orden de abundancia, ya lo hablamos la clase pasada, ¿no? Sí, Sí, Cris. lo habíamos hablado. Sí, ya Bien. Sí, hablamos. Cris. Bien, bien, bien. Y también cuáles se encontraban en monocapa interna y cuál en monocapa externa. ¿Sí? De las flipasas también ya le hablé. La presencia de flipasas como es importante no solamente al momento de la fabricación, no solamente al momento de la fabricación, sino también al momento de ser llevado hacia la membrana. Cuando acá veíamos
Síntesis de lípidos, síntesis de lípidos. A ver qué dice acá. Vamos a ver estos dos dibujos. Este creo que fue el que le mostré. Este fue el que le había mostrado, donde se veían las lipasas trabajando en el retículo endoplásmico liso o en la membrana, ¿sí? Una de las familias que permiten el movimiento de flip-flop, que es para colocar a cada fosfolípido en su monocapa correspondiente. Les dije que cada uno tenía una ubicación en particular y que eso podía estar transitoriamente fuera de su lugar, pero que en el caso de que eso ocurriera, una flipasa en condiciones normales se encarga de colocarlo en su monocapa correspondiente, haciendo el movimiento de flip-flop, que era un movimiento raro de realizar. ¿Sí? No es un movimiento espontáneo. No es espontáneo. ¿Tá? No es un movimiento espontáneo. La mayoría de las veces, para poder hacerse el flip-flop, necesitamos de la presencia de estas enzimas, llamadas flipasas, que como que cubren la cabeza del fosfolípido para que no tome contacto con el centro hidrofóbico y hacen un movimiento que hace un cambio de capa del fosfolípido, ¿sí? Un movimiento poco común. Se considera que una vez al mes aproximadamente se podría llegar a hacer un movimiento de flip-flop en el caso de ser necesario, ¿sí? Pero no es un movimiento que se esté realizando en todo momento, ¿está? No es un movimiento que se esté realizando en todo momento. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hay que tener presente acá? Le había comentado de que, a ver, le habíamos comentado acerca de la ubicación en cada uno. Ah, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué decía? A ver. Ah, bueno, esto que le había comentado del otro día, los lípidos se empiezan a ensamblar en la monocapa citosólica del retículo endoplásmico, del liso, ¿sí? Bueno, y una vez ensamblados se pueden cambiar ya de monocapa en el mismo retículo o en la membrana plasmática. Recuerden que hay flipasas tanto en el retículo como en la membrana plasmática. O sea que hay dos momentos para colocarlos en su monocapa correspondiente. ¿Sí? Bien. Y les dije que, fíjense, acá les muestra, ya voy a darle un recrédito, pero miren esto. Los celestes son la fosfatidilcolina. ¿Dónde se supone que tienen que estar? En la monocapa externa. Externa. En la monocapa externa. Porque la fosfatidilcolina es de monocapa externa. Igual que la esfingomielina, que estaba en morado. O sea que celeste y morado tenemos que ver en el lado de afuera. Celeste, morado, celeste, morado, celeste, morado. Epa, ¿qué pasó acá? Estamos viendo una roja acá. Y la roja es la serina. Ya les dije que la serina tiene que estar en monocapa interna. Acá de hecho está en monocapa interna, pero esto es lo que está mal. Cuando la fosfatidilserina estaba en monocapa externa, eso me indicaba que esa célula el camino siguiente que va, lo siguiente que se va a experimentar en esa célula es su propia destrucción. ¿Sí? Cuando la fosfatidilserina se encontraba en monocapa externa, eso causa que células del sistema inmunológico, detecten esa ubicación fuera del lugar habitual. ¿Sí? El sistema inmunológico, ¿sí? Algunas células de nuestro sistema inmunológico lo captan a esa fosfatidilserina como una señal de alerta. Epa, ¿qué pasó acá que la fosfatidilserina está del lado de afuera? Esto no tiene que estar acá. Entonces, cuando la célula del sistema inmunológico se encuentra con una célula que tiene fosfatidilserina del lado de afuera,
eso le llama la atención y la atrae la célula del sistema inmune hasta el lugar para que se la coma a esa célula, ¿sí? La destruye. O sea que fíjense como un fosfolípido fuera de su lugar, del cual tiene que estar formando parte, puede ser realmente trágico para la célula. Generalmente, esa capacidad de ubicar a cada fosfolípido en su monocapa correspondiente se pierde cuando la célula es vieja o ya funciona mal. ¿Sí? Cuando la célula es vieja o funciona mal, se pierde esa capacidad de ubicar a cada fosfolípido en su monocapa. ¿Sí? Las lipasas pierden acción, se van deteriorando funcionalmente, las lipasas pierden acción y eso causa que algunos fosfolípidos puedan ubicarse en lugares que no le corresponden. Profe, Sí, entonces el mal ordenamiento de los fosfolípidos en la membrana tiene algo que ver con las enfermedades autoinmunes. puede tener que ver, cómo no, dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, ¿sí? Pero puede estar relacionado con eso, ¿sí? Ok. En la enfermedad autoinmune tiene que ver con varias cosas, es muy amplia la pregunta, igual lo que me decís, Sofi, porque eh, en una enfermedad autoinmune es como que el propio cuerpo toma como enemigo a determinadas células que no lo son, como pasa acá, como vos decís, ¿sí? Y eso puede ir deteriorando, puede ir destruyendo células de algún tejido, y obviamente que con el paso del tiempo se van rompiendo y rompiendo y rompiendo cada vez más células de ese tejido, entonces la funcionalidad de ese órgano se va deteriorando. Pero no es lo único que puede llegar a pasar en una enfermedad autoinmune, ¿se entiende o no? Hay más mecanismos para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Eso es lo que te quiero decir, ¿sí? ¿Puede llegar a pasar esto? Sí. ¿Puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes? Sí, porque en este ejemplo que te estoy comentando, las células del sistema inmunológico atacan a células de tu cuerpo, ¿sí? Sí, sí. En este caso, yo sin entrar en la parte de enfermedad y demás, porque no, ahora no nos corresponde mucho, ¿sí? Pero la idea es tratar de entender de que el concepto básico ahora sería este. Que a ustedes le quede en la cabeza que encontrar fosfolípidos fuera del lugar habitual puede llegar a traer consecuencias, ¿sí? Después cuando lo apliquen a patología y demás, dependiendo del libro donde lo lean, les van a explicar las enfermedades, patologías, todo lo que sean las enfermedades autoinmunes, que en realidad, la verdad de la cuestión, cuando vos llegues a la parte de enfermedades autoinmunes, te va, siempre la causa es como desconocida. No se llega a atribuir a una única causa la enfermedad autoinmune, entonces hasta el día de hoy suelen ser como eh, origen no claro, digamos, ¿sí? Se creen, se sacan conclusiones de que pueden haber determinadas situaciones que pueden llegar a influir en el desarrollo de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Pero no está bien claro el origen de las enfermedades autoinmunes todavía, hasta el día de hoy, ¿sí? Se cree, Claro. eso no es que se cree. En la célula hay determinados genes que suprimen determinados comportamientos celulares. O sea, hay genes que le dan el comportamiento a la célula. Si vos sufrís alguna mutación genética sobre esos genes protectores, ¿sí? Esa protección se pierde. Si cambiaste la información genética de protección, perdés esa protección y ahí se empiezan a, digamos que las células empiezan a hacerse rebeldes y empiezan a hacer lo que se le canta, ¿sí? Entonces ahí es donde se pueden llegar a desencadenar de distintas maneras las enfermedades. Pero no hay una etiología bien descripta para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. ¿Podría pasar esto? Sí, podría ser, claramente que sí, porque estamos diciendo que el sistema inmunológico ataca a células propias del cuerpo, ¿sí? Así que esto podría ser Sería una de las cosas que pueden pasar. ¿Cómo? por los blancos, ¿sería eso o no? No entendí. Por los globos blancos, ¿sería eso o no?
¿Alguien escucha bien? Porque y no entiendo Por los glóbulos blancos, creo que por los dijo. glóbulos blancos, claro. A veces los glóbulos blancos, eso también puede llegar a pasar. Los glóbulos blancos son los que justamente le estoy comentando que vienen y atacan, ¿sí? Algunas células del sistema inmunológico, entre ellos glóbulos blancos, vienen y atacan a un tejido cuando se encuentran con fosfatidilcerina en la monocapa externa, ¿sí? Las células del sistema inmune vienen y destruyen a esa célula. ¿Vamos? Sin irnos igual, quiero que entiendan el concepto básico. Ubicar un fosfolípido fuera de su lugar puede ser realmente disparador de una señal de alarma tan trágica que termine matando a la célula. ¿Sí? La idea es destacar la importancia de que cada fosfolípido esté en su monocapa que le corresponde estar. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Cris. Bien, Sí, sí. bien, bien, bien. Ahí ya vamos haciendo el recreo. Déjenme que veo acá. A ver, a ver. ¿Qué cerré el dibujo? No sé. Bien. Y bueno, y ahora después del recreo vamos a comentar la última parte de fosfolípidos que nos toca hablar, que es la parte de los movimientos de los fosfolípidos. ¿Sí? Movimientos de los fosfolípidos. ¿Sí? Vamos a hacer un recreíto ahora, son 10:30. 11 menos 10 se conectan de nuevo, vamos a estar hasta las 12, 12:15, más tardar, ¿sí? Pero quiero avanzar un poco más. Ya sabemos, ya saben y ya tienen que conocerme que la hora de salida es incierta. Yo le puedo decir más o menos una horita de que planeo, pero nunca lo que planeo es igual, así que después, si se extiende un poquito más, un poquito menos, lo vamos regulando. Hay veces Vamos que cerrando. Claro, hay veces que pasa que es que realmente no es que yo de forro que les tiro la clase porque yo quiero que ustedes se pudran dando clase acá conmigo. No, pero hay veces que yo empiezo una idea, hay veces que yo empiezo una idea y yo no le puedo decir, bueno, ¿saben qué? A la mierda, mañana seguimos con la idea. No, o sea, yo le quiero tratar de explicar, si le empecé a explicar algo en particular, trato de cerrar una idea como para después dejarlos ir. El tema es que yo para explicar una idea a veces tardo, ¿eh? Pero bueno. eh, Nos vemos en un rato entonces, ¿sí? -10, lo espero, ¿sí? Dale, Bueno, Cris. Cris, nos vemos. -5, Cris. Cris. Nos Nos vemos, vemos. nos vemos. Nada, no hay